Ok, ya parece que está grabando. Muy bien, entonces, como les digo, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo interpretar la Biblia y específicamente estaremos basándonos en un libro o pues en un método que realmente es un método general y está expresado en este libro que se llama Hermenéutica. Este es un libro que se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, de Scott Duvall y Daniel Hayes. Y este libro tiene una versión resumida que se llama Expedición a través de la palabra. Es un libro chiquito. ¿Y cuál es la diferencia entre el grande y el pequeño? El grande tiene ejemplos. El grande tiene ejemplos y hace todo el recorrido varias veces con varios pasajes de la Biblia, mientras que el pequeño solamente explica los puntos principales y no tiene tantos ejemplos, entonces por eso hace que sea más pequeño, pero es un libro chiquitito, pero muy bueno. Y a manera de ilustración y para que entiendan qué es lo que vamos a hacer, hace un par de semanas, o bueno, ya digamos hace meses, comenzamos con Santi a aprender a montar en bicicleta. Y lo primero que hice, pues fue que compramos una bicicleta que no tenía pedales, pero le ayudó a aprender algo de equilibrio, ¿sí? Entonces andaba a toda velocidad en la bicicleta sin pedales, pero solamente haciendo equilibrio y sin pedalear. Luego, pues ya compramos otra bicicleta después de varios meses que tenía rueditas, ¿sí? Y ahí lo que Santi pudo implementar fue pedalear, aprender a pedalear, aprender a pedalear. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque esto es lo que vamos a hacer prácticamente en estos días. Vamos a aprender a manejar la bicicleta con ruedas, ¿sí? Y al principio, pues uno las necesita y necesita estarse fijando mucho en cada uno de estos detalles de manera específica. Son las rueditas que lo sostienen. Pero resulta que cuando uno aprende a montar bicicleta, pues yo no sé si sea verdad, pero dicen que uno aprende eso de por vida, es algo que queda grabado. De pronto usted no monta bicicleta hace tiempo, pero si monta ahorita, pues todavía se acuerda. Y es porque queda algo impregnado en usted. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a extraer principios bíblicos. Vamos a aprender a extraer principios bíblicos, pero al inicio necesitamos dos cosas: que ustedes estén atentos al proceso, que puedan tomar nota del proceso y que puedan seguirlo. Pero lo segundo que necesitan es practicar mucho, practicar mucho. Y este estudio va a ser una bendición porque les va a obligar a estar en la palabra. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido general, un panorama general, y luego en las siguientes semanas vamos a estar haciendo algo un poco más pausado y seguramente vamos a estar dando clases varios de los maestros en la iglesia haciendo un recorrido por cómo estudiar la Biblia. Pero hoy vamos a estar haciendo como un panorama general, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el paso, digamos, digámosle que no el paso número uno, sino que yo lo he denominado el paso cero. El paso cero en el estudio de la Biblia. Y ese no lo van a encontrar aquí en el libro, pero es un paso fundamental. El paso inicial para estudiar las escrituras es orar arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo iluminación. Y esto no es simplemente una muletilla, sino que realmente debe ser parte esencial de la vida de un hombre que estudia las escrituras. ¿Por qué hablo de arrepentimiento? Hablamos de arrepentimiento porque una tendencia que puede tener el ser humano es a torcer las escrituras si está en pecado. Y esto es muy riesgoso, hermanos. Nosotros necesitamos venir delante del Señor y confesar nuestros pecados diariamente, constantemente, porque si no, nuestra tendencia es que cuando lleguemos a la escritura, si no nos hemos arrepentido, vamos a empezar a buscar cómo torcer la escritura para que ese pecado que estamos practicando se acople a la Biblia. Esto tiene implicaciones muy serias, porque si una persona va a terminar siendo maestro de las escrituras,
pues va a terminar torciendo las escrituras y enseñando a otros a torcer las escrituras por un pecado particular. Así que lo primero que necesitamos es orar arrepintiéndonos constantemente y buscando una vida de santidad, poniendo en práctica lo que vivimos. Particularmente aquí, donde veo que son mayoría de hombres que están casados o algunos que están camino hacia el matrimonio, pues necesitamos vivir una vida íntegra en nuestro hogar, amando a nuestras esposas y cuidando a nuestros hijos. Pero también necesitamos orar pidiendo iluminación. Yo me encuentro muchas veces aquí en este estudio preparando los mensajes para la iglesia y una oración constante es: Señor, déjame entender tu palabra. Quiero entender bien exactamente, no solamente lo que está ahí, sino poderlo entender a profundidad, Señor. Comprender no solamente lo que se ve ahí en la superficie, sino entender realmente qué es lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, ¿sí? Y no estoy hablando de un significado oculto o algo misterioso, pero realmente que el Señor nos permita entender los tesoros de su ley, que podamos disfrutar y encontrar lo que el Señor tiene en su palabra, que sea realmente nuestro tesoro y darles la motivación de que esto se empiece a convertir en sus vidas en los tesoros más preciosos que pueden encontrar en su vida, en su existencia, que sus tesoros dejen de ser un carro, una casa, y qué lindo si el Señor lo da, pero que sus tesoros se comiencen a convertir en comprender las escrituras porque estamos conociendo a Dios. Hay un salmo ahí, el Salmo 119:18, dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El incrédulo no puede comprender la palabra de Dios, pero aún siendo creyentes necesitamos suplicar al Señor que ilumine nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra. Así que ese es el paso número 1 en el estudio de las escrituras. Siempre que vayan a estudiar, eh, van a tener un tiempo de oración larga, en su tiempo devocional, donde confiesan sus pecados, donde adoran a Dios, donde piden por su esposa, donde piden por su familia, piden que el Señor provea los recursos, oran por la iglesia. Pero además de eso, cuando van específicamente a estudiar la palabra, pueden hacer una oración. Puede ser a veces una oración corta, pero Señor, necesito ser iluminado para comprender tu palabra, ¿sí? Así que ese es lo primero. El paso número 1, ahora sí, es comprender el texto en su contexto, en el contexto de los receptores. Y ese paso número 1 es muy importante porque necesitamos entender cómo fue entendido inicialmente esos versículos, esa porción de las escrituras que estamos estudiando, ¿sí? Si fue escrito por Moisés, pues quiénes fueron sus receptores y cómo entendieron ese mensaje ellos inicialmente. Esa pregunta es fundamental. ¿Cómo los receptores originales, los que leyeron una carta, un libro de las escrituras, cómo entendieron ellos eso? Si no tengo ese punto, entonces voy a terminar cometiendo malas interpretaciones. Lo que necesito primero es entender el sentido plano y literal y simple. ¿Por qué digo el sentido plano, literal y simple? Pues esto ya lo hemos visto varias veces y tal vez sí pueden encontrar o podemos mandarles videos de Evis Carballosa donde él explica, pero nuestro sistema de interpretación, que no es nuestro, sino que es el sistema de interpretación correcto de las escrituras, es lo que algunos han llamado un sistema de interpretación histórico, gramatical y literal. Histórico en el sentido de que tenemos en cuenta dónde está históricamente ubicado ese pasaje y tenemos en cuenta, bueno, este pasaje fue escrito en un momento histórico y es importante saber, por ejemplo, si fue escrito en el antiguo pacto, pues ese momento histórico nos va a influir en la interpretación, o si es algo que está escrito en el Nuevo Testamento, después de Jesús, por ejemplo, después de la cruz, pues eso tiene ciertas implicaciones, o después de Hechos 2, que fue establecida la iglesia. Así que es histórico porque necesitamos tener en cuenta la historia, pero además de eso,
porque necesitamos tener también en cuenta el contexto histórico general. Por ejemplo, si estamos hablando de una ciudad en particular, entonces poder conocer un poco de qué estaba sucediendo en esa ciudad y por qué es importante su contexto histórico para entender el pasaje, que hubieran entendido los receptores. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de ser tibio o caliente y empieza uno a estudiar a profundidad, se da cuenta que algunas ciudades tenían un entendimiento fuerte acerca de lo que era el agua tibia, que les hacía vomitar, ¿sí? Y cuando uno empieza a conocer ese contexto histórico, pues enriquece el pasaje, enriquece el entendimiento del pasaje más bien. Así que histórico, gramatical, porque entendemos el texto de una manera sencilla y gramatical como se entendería normalmente, ¿sí? Y ahí está conectado con lo literal. Pero con esto que estamos diciendo, eso no quiere decir que en la escritura no hay símbolos o no hay metáforas, por supuesto, pero las metáforas, los símbolos, los símiles, las figuras retóricas hacen parte de cómo nos comunicamos normalmente y aún esas metáforas o símbolos tienen un significado literal. ¿Sí? Yo he puesto el ejemplo muchas veces, pero si yo digo me estoy muriendo de hambre, eso tiene un significado literal. ¿Sí? ¿Cuál es el significado literal de me estoy muriendo de hambre? Tengo mucha hambre. Ese es el significado literal. Alguien diría, algunas personas fallan en comprender cómo funcionan las figuras del lenguaje. Estaría equivocado si yo digo, me estoy muriendo de hambre y alguno de ustedes pide una ambulancia, ¿sí? No estarían entendiendo el sentido literal de lo que yo estoy diciendo. Estarían tomando de una manera literalista mi expresión, pero no estarían entendiendo lo que digo. Pero lo que es equivocado es espiritualizar o no entender el sentido exacto, literal que yo estoy expresando. Entonces, por ejemplo, que yo diga, estoy muerto de hambre y alguno de ustedes diga, está muerto de hambre de justicia, o está muerto de hambre de, de un crecimiento espiritual. Bueno, eso podría ser en algún contexto, pero si ustedes me ven tocando la barriga, si me, y es esta hora, por ejemplo, aunque no me da hambre a esta hora, pero creo que entendemos que usamos, así funciona el lenguaje, usamos figuras retóricas todo el tiempo, metáforas, símiles, y eso no niega que tiene un significado literal. Y gramaticalmente, porque es importante ver cómo están construidas las frases, cómo están construidos los libros. No es lo mismo interpretar proverbios que interpretar romanos, no es lo mismo interpretar los salmos que interpretar Génesis. Entonces necesitamos tener un contexto entendiendo qué tipo de literatura tenemos. Así que eso, digamos, inicial en el paso uno, comprender en el contexto de los receptores originales. La pregunta clave es, ¿qué significó este texto para los lectores originales? ¿Qué tarea realizamos en este paso? La lectura del libro completo que estamos estudiando, de ser posible, ¿sí? O el contexto orbital. Si vamos a interpretar un versículo, necesitamos conocer el libro general y darle una leída y entender de qué se trata, qué es lo que el autor está tratando en general en el libro. Pero también, si alguno, pues estamos hablando, digamos, de casos donde voy a entrar a interpretar un pasaje en Levítico, ¿sí? Como es el caso esta semana, algo que estoy estudiando para el domingo. Y pues bueno, tal vez no voy a leer Levítico esta semana otra vez porque no es el pasaje principal que estoy predicando, pero es una referencia cruzada, pero por lo menos voy a leer el contexto orbital. ¿Y qué es el contexto orbital? Pues que si igual a escoger dos versículos de ahí, pues voy a mirar por lo menos qué hay en el capítulo anterior, en el capítulo que sigue, para saber de qué está hablando. Y por lo menos el capítulo donde está el versículo, para entender de qué está hablando el autor. Leer una introducción al libro que se está estudiando, y aquí les animo a que la mayoría de ustedes ahora tienen la Biblia de Estudio MacArthur, ¿sí? Cada libro de las escrituras acá tiene una introducción. Entonces, por ejemplo, antes de que comience Génesis, hay una introducción a Génesis. Les animo a que puedan leerla,
y conocer quién escribió Génesis. Entonces entender que fue Moisés. Eso nos da un gran entendimiento. ¿Quiénes fueron los receptores originales? Bueno, pues fue ese pueblo que Moisés estaba guiando, ¿sí? Y eso incluye los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí van a tener un poco de los temas teológicos. Entonces, una introducción a cada libro de la Biblia y lo tienen en la Biblia de estudio, ¿sí? Eso es importante. Leer varias veces el texto, leer varias veces. Algunos de ustedes tal vez nunca han leído, nunca han estudiado, pero el Señor, en su gracia, cuando nos llama a estudiar su palabra, da un amor por el estudio, ¿sí? Y personas que nunca habían leído un libro empiezan a desear leer, estudiar, profundizar. Es algo bien lindo que el Señor hace, seguro algunos de ustedes lo han experimentado, ¿sí? Pero es leer y releer, hacer todas las preguntas y análisis posibles, preguntas gramaticales, significados de palabras importantes. Entonces, ir mirando, ir leyendo los versículos y decir, bueno, esta palabra parece que es clave, ¿sí? Y tal vez al principio, esto por eso estamos con las rueditas, hay que ir practicando, pero si ven palabras repetidas, traten de leer los versículos y decir, ¿qué palabra aquí es fundamental? ¿Qué palabra aquí es esencial para entender este versículo? Y si tienen la oportunidad, pues buscar qué significa. Por eso poco a poco van consiguiendo sus herramientas de estudio según el Señor permita. Yo tenía un profesor en el seminario que todas las semanas nos recomendaba libros y decía, mire, no coma esta semana, no coma esta semana y compres este libro. Y lo decía en serio. Decía, no, a su esposa no la deje sin comer, pero usted deje comer y compres este libro, hermano, ¿sí? Entonces, algunos ya identifican qué profesor es. Pero necesitamos invertir en algunas herramientas de estudio, necesariamente, ¿sí? Pero no comprar por comprar y llenarse ahí de cosas que a veces no van a utilizar. Entonces, estudio de palabras y una pregunta clave, que también fue un entendimiento clave de uno de los profesores, doctor Murphy. Él siempre trata de buscar qué es lo complicado de este versículo. Con cada versículo él siempre busca como qué sería lo difícil o cuál es la complicación interpretativa, ¿sí? Y aquí les estoy yendo como un poco más allá, pero es para que tengan un panorama general. Y luego resumir correctamente qué está diciendo el texto. Finalmente poder decir qué es lo que está diciendo acá. Lo plano, todavía no estamos llegando a interpretar, simplemente estamos diciendo qué está diciendo. Y hagamos un ejemplo, vayan allá a Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, el versículo 1 de la Biblia, pues es sumamente claro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Creo que no hay mucho que tratar de comprender o de preguntarnos más allá. Por supuesto, tiene muchas implicaciones y al interpretarlo podemos ir más allá, pero lo plano, lo sencillo que está diciendo ahí es que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Con algunos versículos como este, casi que es exactamente lo que dice. Con otros toca ponerlo, digamos, de una manera más clara. Pero lo que está diciendo es que hay un Dios que da por sentado que existe un Dios y ese Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice el texto. Todavía no estamos interpretando nada más, ¿sí? Luego seguimos con el paso número 2. El paso número 2 es identificar las diferencias y similitudes entre la audiencia original y nosotros. Y hermanos, les dije al inicio que lo que estamos haciendo es como ir aprendiendo a montar bicicleta con rueditas. Esto, espero yo, en unos meses sea simplemente algo automático. Es decir, ustedes no van a llegar a cada versículo y, bueno, primero aquí vamos a hacer la lectura y relectura del contexto orbital y luego ahora vamos a identificar las diferencias. No, con la práctica
y no terminé la ilustración de Santi, es que luego quitamos las rueditas de atrás y ¿qué pasó? Él ya había aprendido a tener equilibrio y a pedalear y ya lo hace, ¿sí? Cada vez pues lo hace mejor y mejor y mejor, pero es algo que la idea es que este proceso ustedes lo hagan tantas veces que llega un punto donde ya aprenden a hacer esto de una manera automática realmente y van a encontrar principios de la Biblia de una manera natural, por supuesto siempre teniendo cuidado y no confiándose, ¿sí? Identificar las diferencias y similitudes entre la audiencia original y nosotros. Entonces, por ejemplo, hay ciertos textos que fueron escritos en el antiguo pacto. Esa sería una buena diferencia inicial. Bueno, la audiencia original es cuando recibió esto, está bajo el antiguo pacto. Entonces, por ejemplo, podemos pensar, leemos Levítico y una diferencia es que ellos estaban recibiendo esa ley y estaban bajo la ley del antiguo pacto. Pero una pregunta, si estamos leyendo, por ejemplo, Colosenses, es posible que haya más similitudes entre esa audiencia que recibió Colosenses que la audiencia original que recibió Levítico. ¿Es posible? No, esa es la realidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, los receptores de Colosenses ya estaban en el nuevo pacto, están después de la cruz, ya hacen parte de la iglesia, es decir, es mucho más semejante, somos más semejantes a ellos. Pero, por ejemplo, una diferencia que podemos encontrar es, por ejemplo, Jesús dándole instrucciones específicas a sus apóstoles. Tenemos más cercanía, ellos están más cerca del establecimiento de la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Están en una transición hacia el establecimiento de la iglesia, el nuevo pacto, pero aún hay diferencias entre los apóstoles y nosotros. Entonces es ir entendiendo, bueno, esto fue una instrucción a un apóstol. No quiere decir que no tiene nada que ver conmigo, no quiere decir que no puedo aplicarlo a mi vida, no quiere, toda la escritura es para aplicarla a mi vida, toda la escritura es útil para nosotros, pero tengo que entender las diferencias y decir, bueno, si el Señor les dijo a ellos algo, por ejemplo, les dio autoridad para atar demonios o para reprender, expulsar demonios, ¿quiere decir eso necesariamente que yo tengo que hacer eso? Y bueno, la respuesta la sabemos es no necesariamente. Tengo que estudiar y ver si eso que el Señor le dijo a ellos es algo que él también está esperando del resto de su iglesia. Y eso podemos verlo a través de el resto de las escrituras, ver si, bueno, esto fue normal, que luego se le comandara también al resto de miembros en las congregaciones. No, parece que no. Parece que fue algo específico para ellos. Y necesitamos entonces ver las diferencias, pero también las similitudes. ¿Qué similitud tenemos con la audiencia que recibió Levítico, por ejemplo? Alguien que pueda participar. Ya vimos que hay una diferencia entre ellos y nosotros, pero ¿qué similitudes hay? Porque también hay similitudes. ¿Cuál es la similitud? Que ambos somos pecadores y necesitamos ser instruidos. Esa es una buena similitud. Toda la raza humana es pecadora y tanto ese pueblo que recibió Levítico como nosotros somos pecadores. Eso es algo que nos une. ¿Qué otra cosa nos une con los receptores originales de Levítico? que, que se estaba dirigiendo al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, somos el pueblo de Dios. Era Esa es otra específicamente para él. similitud. Claro, está hablando Israel, pero es el pueblo de Dios. Son aquellos que el Señor está teniendo una relación especial con ellos y es su pueblo a quienes les da instrucciones específicas. Muy bien, ahí encontramos dos similitudes, pero es importante porque si no entendemos esas similitudes y diferencias, entonces la interpretación va a salir torcida en algún punto. Y eso pasa con muchas veces, personas que no están teniendo en cuenta eso, ¿dónde está escrito esto? Y es lo que ustedes ven, toda clase de herejías y sectas han salido de personas que no comprenden cómo interpretar el Antiguo Testamento. Entonces ustedes ven que cogen los pedazos que les gustan y arman una mezcla de cristianismo mezclado con judaísmo, pero parcial, porque obviamente no cumplen todo,
y intentan hacer una mezcolanza que realmente termina siendo algo sectario, porque a esas pequeñas interpretaciones de cositas que ellos deciden tomar del Antiguo Testamento, como ven que es algo que generalmente no se practica y ellos quieren volverlo un dogma, entonces vuelven eso algo completamente fundamental y luego eso se termina convirtiendo en una secta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dios manda a Josué a ser valiente y esforzado en Josué capítulo 1 al conquistar la tierra prometida. ¿En qué somos diferentes y en qué somos similares? Vamos a Josué capítulo 1. ¿Recuerdan que Josué tenía que ir y conquistar la tierra prometida? ¿Qué diferencia hay entre los receptores del libro de Josué que están siendo animados a entrar a la tierra prometida, a que sean valientes, a que sean esforzados? ¿Qué similitudes hay y qué diferencias hay? A ver, algunos que no hayan participado. Pues lo que yo veo, pastor, en este momento es el evangelio, ir y predicar el evangelio. Es un mandato del Señor y veo que es la fe que Dios nos ha puesto para creer en lo que nos está diciendo. Pero estamos pensando en la audiencia. O sea, Ok. ¿qué diferencias hay y qué similitudes hay? De Pensemos en las diferencias primero. pronto en un tema histórico, estamos hablando de un pueblo al que Dios está mandando en ese momento a conquistar una tierra. La diferencia Ok. con nosotros es que pues nosotros pues no estamos mandados no vamos a ir a conquistar nada. Ok. Entonces, ahí encontramos una diferencia. Pero ¿cuál es una similitud? En que somos débiles y que necesitamos que el Señor nos anime a hacer las cosas. Muy Ellos eran bien. débiles y Esa es nosotros una también. similitud. Son débiles, tienden a dudar de las promesas de Dios. Nosotros también. Muy bien, Andrés. ¿Qué En Josué, otra similitud? en Josué capítulo 1 se nos habla de apropiarnos de la palabra para nuestra cotidianidad y eso es lo mismo que ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento encontramos, de apropiarnos de la palabra. Muy bien, tanto ellos necesitaban creer la palabra y meditar en ella, nosotros también necesitamos eso, pero miren que el entendimiento de esas diferencias va a cambiar completamente la interpretación de Josué 1:3. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. ¿Sí o no? ¿O no hemos visto personas que toman este versículo, no entienden el punto del pasaje porque no están viendo esas diferencias y andan pisando cosas? Yo he visto gente pisando carros en base a este versículo, ¿sí? Entonces, necesitamos comprender el texto, entender las similitudes y las diferencias entre su audiencia original y entender que al Señor no nos está llamando a conquistar una tierra, ¿sí? Pero el Señor nos está llamando a cumplir con propósitos y cumplir con tareas específicas que nos da. Y necesitamos la misma fortaleza, el mismo ánimo, la misma meditación en la palabra que Josué y el pueblo necesitó para entrar a la tierra prometida. Nosotros en otra tarea, pero también necesitamos ese mismo ánimo. Por eso toda la escritura es útil, pero necesito comprender exactamente qué está significando ese pasaje y qué es lo que nos asemeja y qué es lo que nos diferencia. Por ejemplo, las leyes dietarias o las leyes en el Antiguo Testamento que ustedes encuentran que son tan particulares. Ustedes no coman esto, ustedes hagan esto de manera tan particular, ¿sí? Y algunas veces alguien dice, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? No estamos bajo el antiguo pacto, no somos un pueblo que vive en el desierto, no estamos bajo una teocracia. Entonces vamos encontrando diferencias, pero ¿qué cosas son una similitud? Pues que somos el pueblo de Dios y, por ejemplo, un principio que podemos encontrar
con las leyes dietarias o con leyes muy específicas que Dios da en el Antiguo Testamento, es que Dios siempre ha querido un pueblo santo. Y un pueblo santo principalmente es que es apartado para él. O por ejemplo, otro principio es el pueblo de Dios siempre vive de una manera diferente al mundo. Yo creo que hay varios principios y mandamientos que el Señor dio a Israel solamente para demostrar ustedes son un pueblo diferente. Ustedes no son como los cananeos que están al frente, ustedes no son como los filisteos, ustedes van a ser diferentes. Hoy en día, esos versículos podemos leerlos y tienen aplicación a nosotros. Nosotros somos un pueblo diferente. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Diferente, no es que nos vamos a dejar la barba, que a algunos no nos sale, ¿sí? No nos vamos a vestir de determinada manera, no vamos a comer ciertas cosas, pero podemos ese principio hacer un puente hasta nuestros días y decir, bueno, ¿de qué manera hoy en el nuevo pacto, en la iglesia, yo puedo vivir de manera diferente? ¿Qué el Señor me está mandando? ¿Qué cosas yo puedo vivir como un pueblo consagrado santo a Dios? Entonces, ven, esa es la manera de entender las similitudes y entender las diferencias. Eso es fundamental. Paso número 3, establecer o determinar principios bíblicos universales. Determinar principios bíblicos universales. Y esta es la tarea fundamental. Aquí es donde ya llegamos a la interpretación, pero donde principalmente llegamos a cuál es la verdad universal que enseña este versículo, este pasaje. Cada versículo puede tener varias, digamos, principios universales, no varias interpretaciones, pero sí verdades universales. Pero siempre podríamos decir que hay una principal. ¿Cuál es la verdad principal teológica que enseña este versículo? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad universal y teológica que enseña este versículo? Vamos a ver en detalle cómo escribir estos principios en unos minutos y pues hacer unos ejercicios. Quisiera, por eso les dije que trajeran cuaderno y lápiz o esfero, bolígrafo, lapicero. Y luego, el último paso, aplicación a mi vida personal. Una vez que tengo el principio universal, la verdad universal, y yo sé que ahí no pasamos mucho tiempo porque es lo que vamos a ver ahorita en detalle, les voy a mandar en este momento un documento. Ay, ¿cómo hago esto? Ya. Entonces, la aplicación a mi vida, ¿qué es? Ya que encontré el principio universal, entonces, ¿esto cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo esto debería cambiar mi vida? Pues vamos a hacer el ejemplo otra vez con Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, vamos a hacer todo el proceso de una manera rápida. Digamos que ya tenemos las rueditas y ya hemos practicado bastante. Dice el versículo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Pues tenemos diferencias que lo recibió el pueblo en el antiguo pacto. Es un pueblo que seguramente está saliendo de Egipto, que tiene que conquistar la tierra. Pues no nos asemejamos con eso, pero nosotros también tenemos retos y necesitamos conocer quién es el creador de todo, como ellos necesitaban. Ellos estaban rodeados de dioses falsos y de historias paganas acerca de quiénes eran los dioses o los creadores. Nosotros no estamos bajo esas mismas influencias, pero también tenemos ideas acerca de cuál es el origen del mundo, por ejemplo. En esa época pensaban otras cosas, pero hoy también se sigue negando quién es el Dios verdadero. Entonces tenemos algunas similitudes y algunas cosas diferentes. Pero entonces, ¿cuál es el principio teológico acá? Podríamos decir que el principio teológico, o uno de los principios teológicos aquí es: Dios es el creador de todo lo que existe.
Dios es el creador de todo lo que existe. Esa es la verdad universal. Eso se aplica tanto para ellos como para nosotros. Esto sería verdad en el tiempo de el rey David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés y en el tiempo del Nuevo Testamento. Un principio universal es verdad siempre. Ha sido verdad y seguirá siendo verdad. Dios es el creador de todo lo que existe. Ese es el principio fundamental ahí. Ahora, ¿cómo aplico eso a mi vida? Alguien que pueda dar un ejemplo. ¿Cómo puedo aplicar ese principio a mi vida? Que Dios es el creador de todo lo que existe. Pues así como Dios es el creador de todo lo que existe, yo dependo absolutamente de Él. ¿Correcto? Entonces, soy dependiente de Él porque soy su creación. Esa es una aplicación, ¿sí? ¿Qué más? Otra aplicación. Si Dios me creó, pues Él sabe qué es lo que yo necesito, qué es lo que para mí es bueno y para mí lo malo, porque es el que me creó, Él es que me diseñó y con un propósito. Muy bien, ahí tenemos una segunda aplicación. Una tercera aplicación sería, si Dios es mi creador, entonces yo tengo que obedecer todo lo que Él diga, porque Él es el creador, ¿sí? Entonces miren que las aplicaciones es tomar ese principio teológico y ver eso cómo se aplica a mi vida. Y se puede aplicar de una manera cada vez más particular, más específica. Uno podría ya hacer una aplicación para las mujeres, exactamente, para los niños, para cada persona. La aplicación puede ser múltiple, estará siempre conectada con la verdad inicial, pero puede haber múltiples aplicaciones, una sola interpretación y pues principios teológicos que están en cada versículo. Muy bien, esos son los 4 pasos y aquí hay una imagen que nos ayuda a resumir todo esto. Esta es una imagen que nos ayuda a resumir y nos lo pone de manera visual. Lo que hemos visto, pero de manera visual. En la parte de la izquierda tenemos el contexto original, donde fue escrito, en las tierras bíblicas, por decirlo de alguna manera. A veces más atrás, si fue en el antiguo pacto, y algunas veces más cerca, cuando está en el nuevo pacto, pero de todas maneras hay una distancia. Y hay algunas cosas que nos distancian y es lo que representa el riachuelo aquí en la mitad. ¿Qué nos distancia? La cultura, el lenguaje, eso nos distancia, el tiempo, la situación, el pacto, que fue lo que más revisamos hoy, ¿sí? Entonces hay un estado original o una recepción original del texto y tenemos algo que nos distancia, pero ¿cuál es la forma de pasar esa distancia? El puente de los principios. Es extraer la verdad universal del versículo y pasar al otro lado. Ya cuando hemos pasado la distancia que nos diferencia, podemos encontrar las múltiples aplicaciones. Podemos encontrar las múltiples aplicaciones en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero esta es una manera gráfica de poner lo que hemos visto de manera teórica, ¿sí? Yo les puedo mandar la presentación para que la puedan tener. Muy bien, preguntas hasta el momento. Déjenme ver aquí cómo. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Ok, ¿y cómo puedo dejar de compartir? Stop share, ya. Muy bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Eso puede ser bueno o malo. Luis, dale. Ok. Bueno, pastor, una pregunta. Este método también es aconsejable como en nuestro estudio diario devocional.
pues como es la forma adecuada de ir avanzando en el estudio de un libro, digamos, si yo estoy estudiando en mi estudio personal, un libro de mi devocional diario personal, versículo por versículo, porque pues es una pregunta, porque obviamente pues es un proceso amplio, ¿no? ¿O es Sí, solamente para enseñar o en sí qué y no. momentos? Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Que esta es la única manera de entender la Biblia. O sea, esto que les enseñé, esta es la única manera correcta de entender la Biblia. Que si, o sea, si no, no le van a sacar provecho a su devocional, porque van a estar ahí espiritualizando versículos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto necesitan practicar para que luego cuando hacen su devocional, no es como que esto no van a estar haciendo cada cosita como que cada que ven un versículo, sino que va a ser automático, ¿sí? En un sentido, pues, por la práctica. Pero es la única manera porque no hay otra forma de entender las escrituras que para llegar a lo correcto. Hay algunas personas que se inventaron un método hace unos, yo creo que, pues no unas décadas, pero como que se resurgió y es el método de interpretación devocional, ¿sí? O a veces le llaman, no, este es un comentario más devocional. Y es como a veces tipo espiritualizador, ¿sí? Lo que hacen es espiritualizar los versículos. Entonces leen, y se abrió esa puerta. Entonces no interpretan qué fue lo que pasó ahí, sino que lo que dicen es, no, pues hay tantas puertas en la vida que se pueden abrir y toman más la Biblia como, pues parece como un horóscopo, ¿sí? Pero esa no es, ni en nuestro devocional deberíamos leer la Biblia así. Entonces, pero no estoy llamando a que en su tiempo devocional estén ahí, bueno, necesito ir y buscar el contexto cultural y entonces por qué las aguas eran vistas así, las aguas tibias. No, no estoy diciendo que eso tienen que hacer, pero si necesitan, si en un devocional llegan a un versículo que no entienden, pues necesitan investigar un poquito y por eso la Biblia de estudio. Y realmente yo creo que yo era el más contento con esto porque porque sé lo que significa tener una Biblia de estudio sana en la casa, porque estoy resolviendo dudas, estoy aprendiendo mi Biblia bien. Entonces, digamos que es algo que quiero que empiecen a practicar y se van a sorprender. De una vez les voy a decir, pero la tarea para la próxima vez que nos veamos es escribir 100 principios bíblicos, ¿sí? 100 principios bíblicos. Entonces, de ahí a allá, pues van a ver, y cuando vayan en el 20, van a ver que pues cada vez los van a sacar más rápido. Y cuando practiquen y practiquen, pues ya no van a estar pensando como, que ¿cuál es la diferencia? No, sino que van a decir, bueno, la verdad principal de este versículo es esta, ¿sí? Ahora quiero que miremos el documento que les envié. ¿A todos les llegó? Señor. Muy bien. Y más o menos vamos a ir haciendo estas clases hasta las 7:20 más o menos. Yo sé que algunos se tienen que ir, pero comúnmente vamos a estar de 6 a 7:20 más o menos. Pero si alguno se tiene que ir, pues yo sé que tienen que ir al trabajo y por eso igual lo estamos grabando. Entonces ahí, esta va a ser la tarea, así que presten mucha atención. ¿Cómo escribir principios bíblicos? Lo primero, el formato. Esto tiene un formato. ¿Cuál es el formato? La referencia bíblica. Es decir, pueden ver abajo los ejemplos. O si quieren, saben que les voy a compartir esta pantalla para que no estén, para que estemos todos viendo lo mismo y esto no les desconcentre estar mirando el celular otra cosa ahí. ¿Ok? Están viendo en este momento el documento de Word que dice cómo escribir principios. Sí, señor. Señor. Muy bien. Entonces, lo primero es la referencia bíblica en negrita. Negrita es este tipo de texto que es rebordeado y es más oscuro, ¿sí? Y algunos están diciendo como, ay, pero porque pues algunos hermanos de pronto no lo saben y por eso estamos con las ruedas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, Génesis 1 del 1 al 3. Esa es la porción de las escrituras
de la cual vamos a sacar el principio. Entonces la cita se pone así: Génesis 1, del 1 al 3, punto. Luego, el principio en itálico. ¿Qué es el principio en itálico? Itálico es esta opción de esta K que hace que el texto esté un poco inclinado, ¿sí? El principio en itálico. ¿Y para qué hacemos esto? Para poder distinguir si están entendiendo bien qué es el principio y distinguirlo en el texto. Ustedes tienen ese documento, lo pueden revisar. Y la aplicación en texto normal, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Génesis 1, del 1 al 3. ¿Cuál es el principio? Todo existe porque Dios lo creó. Esto es verdad para Moisés, esto es verdad para Salomón, esto es verdad para nosotros. Es un principio universal. Ahora, las aplicaciones esto me recuerda que soy propiedad de Dios, quien me hizo y que le debo toda mi vida. Otra aplicación, si creo todo con su palabra, obviamente es también poderoso para hacer lo que es mejor para mí en cada momento de mi vida a través del mismo medio, su palabra. Pues Él creó todo por medio de su palabra. Si Él creó todo por medio de su palabra, pues yo puedo confiar en su palabra para bendecir mi vida en todas las áreas. Son dos aplicaciones, podrían ser más, ¿cierto? Por ejemplo, alguien ya dijo algunas en este versículo, entonces no lo miremos más. Pero ahora miremos el proceso. La referencia. Es preferible que para extraer principios no lo hagan de secciones muy largas. Entonces les recomiendo que los principios que tienen que hacer, la tarea que tienen que hacer, la hagan de 1 o 2 versículos en cada principio que saquen, ¿sí? Es decir, no cojan, voy a escoger un principio bíblico del versículo 1 al versículo 37. No, pues ahí hay muchos principios. Traten de ir al detalle, a un versículo o 2, ¿sí? No incluir el texto del versículo, sino la referencia. Entonces, miren que el principio acá, el versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es correcto que el principio sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues eso sería poner el versículo. No, es extraer la verdad que está ahí, que es que todo existe porque Dios lo creó. Es una verdad universal. ¿Qué son los principios? No son citas del versículo, no tienen pronombres de primera o segunda persona, y no quiero confundirles con esto para algunos, pero simplemente está hablando de manera general. Entonces, por ejemplo, no solo tiene que ver con Dios. Por ejemplo, un principio puede ser algo acerca de Satanás, ¿sí? Si el versículo dice que Satanás es engañador y mentiroso, pues el principio podría ser ese. Satanás siempre quiere engañar a los creyentes. Ese puede ser un principio bíblico. O a veces no tiene que ver ni con Dios ni con Satanás, sino que puede ser acerca de los cristianos o del ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Ese es un principio universal. Depende de lo que el versículo esté enseñando. Entonces tiene una persona o un sujeto que es el que está haciendo el que está, digamos, representando la acción o el que ejecuta el principio, y comúnmente pues tiene un verbo. Aquí es que Dios es el creador. Ese puede ser otro principio ahí de Génesis 1 o puesto de otra manera. Luego siempre tiene un verbo y normalmente un verbo en el tiempo presente. ¿Por qué en el tiempo presente? Porque si es algo que es universal y es atemporal, entonces es algo que está sucediendo hoy en día también. Miren que no puede ser algo que simplemente funcionó en esa época, sino que tiene que ser algo que está aplicando para nosotros hoy en día, y por eso se escribe en presente. Trasciende el contexto. Es decir, en el principio no se habla de Moisés, no se habla de Israel, sino que se habla de una verdad general. La verdad para la audiencia original y para el lector actual. El principio afirma algo para todos. Es decir, cuando escribo el principio, esto es algo que podrían leer en Cuba y decir es verdad. Que podrían leer en China y decir esto es verdad. Aplica para todos, aplica para todas las personas. El principio es una verdad bíblica que no puede contradecir otra enseñanza de la Biblia. Esto es importante. Si estoy extrayendo un principio,
Y el principio es, la salvación se gana por las obras. Usted debe decir, uy, no, pero ¿por qué este principio me salió así? Pues tiene que estar con el resto de las escrituras. Y si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que usted está interpretando mal ese versículo. Ese principio no está bien porque no está acorde. Algo usted no está entendiendo bien ahí. Si está llegando a una conclusión que es contraria a otros pasajes de las escrituras o doctrinas fundamentales que usted ya conoce. Aunque en un versículo puede dar varios principios, tratamos de identificar primero el principio fundamental o principal que enseña el versículo, ¿sí? Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues el principio fundamental es que Dios es el creador de todo lo que existe. Pero alguien puede pensar en algún principio que está ahí, que es verdad, pero no es lo fundamental ahí. ¿A alguien se le ocurre algo? Pastor, justamente ese va a ser bueno, no sé si de pronto o sea, esté relacionado a mi pregunta con lo que usted acaba de hacer, y es, por ejemplo, si yo llego a una conclusión con base en o sea, estoy leyendo un pasaje, digamos, Génesis 1:1, pero el principio que estoy sacando, digamos, está influenciado por el resto, por otros pasajes que sé de la palabra, y no puntualmente por ese pasaje, como por ejemplo, no sé, Dios es soberano, ¿sí? Que Dios lo controla todo. Puede que Él sea, es un ejemplo, que Él sea creador, pero que el pasaje no esté diciendo en sí que Él esté al control de todo, solo que Él lo creó, por decir algo. Pero Claro. como yo sé otros pasajes de las escrituras, yo sé que Él lo controla todo. Entonces eso es lo que tenemos que evitar en este proceso, porque queremos llegar, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, con algunos predicadores, hay una tendencia, tienen sus temas favoritos. Entonces, por ejemplo, alguien llega a la sana doctrina y aprende la predestinación y se obsesionan con eso. Amo la predestinación, amo la soberanía de Dios, pero algunos no son buenos expositores porque no presentan la verdad que el pasaje tiene, sino que siempre quieren ir y entonces el versículo está hablando otra cosa, pero resulta que su sermón se convierte en una predicación sobre la predestinación, porque ese es su tema favorito, ¿sí? Y a veces eso pasa por predicación expositiva, porque van por los versículos y todo, pero están hablando como de sus doctrinas favoritas. Entonces tengo que tratar de ver, bueno, este versículo me está diciendo, claro, este versículo podríamos decir que es soberano Dios, pero no es el punto principal ahí, ni nos está diciendo tan explícitamente eso, ¿sí? Entonces, buena pregunta, Alejandro, y nos ayudó para este ejemplo. Sí podríamos concluir que Dios es soberano, porque es el creador, pero digamos que podríamos sacar un principio antes, y es que Él es el creador, ¿sí? Muy bien. Yo tengo un principio. Ok, ajá. Que porque Dios creó todo, Él existió antes de la creación. Como Él es eterno, o que Dios es más poderoso que yo. Correcto. O digamos que no diríamos yo para no incluirnos, sino eso que está diciendo Michael podría ser Dios es más poderoso que cualquier cosa creada o cualquier parte de su creación. O el otro principio que Michael puso ahí es Dios es eterno. Ese es un principio. Dios es eterno. Muy bien, Michael, gracias. Súper. Y finalmente terminamos con las aplicaciones. Están ligadas explícitamente al texto y el principio, y no significa espiritualizar el texto, y esas sí hablan de primera persona, ya es la aplicación. ¿Sí? Dios es el creador, entonces yo puedo confiar en él, o yo tengo que obedecerle. Eso es, o al grupo al cual quiero aplicar. Si por ejemplo voy a enseñar este pasaje a unos jóvenes, entonces las aplicaciones, pues de pronto pienso, bueno, para un joven, ¿qué sería esto
aplicable y cómo que Él es creador aplica para los jóvenes de manera particular. Eso ya es más, digamos, particular a cada persona. Muy bien, pues entonces pasemos unos minutos haciendo unos ejercicios. Pasemos unos minutos haciendo unos ejercicios. Si ustedes tienen sus cuadernos ahí, pues vamos a ir haciendo. Vamos a Génesis 1:30 y por favor extraigan el principio bíblico. Ustedes tienen los ejemplos ahí, pero traten de hacerlo. Génesis 1:30. O no, más bien Génesis 1:31. Génesis 1:31. Entonces, escriban el principio bíblico y escriban una aplicación. Pastor, el problema es que la letra itálica no me sale muy bien a mano. No, pues aquí ahorita, Es broma. ahorita como le salga. Esto está como cuando uno está en el colegio, el profesor, escriban el título. Y siempre había uno que decía, ¿se puede en rojo? ¿Se puede en azul? Y yo era como, pues compadre, escríbanlo como quiera. Pero gracias, Alejo. Lo tienen en los ejemplos, pero la idea no es que se copien del ejemplo, sino que ustedes lo hagan. Y luego comparen si con el ejemplo les salió parecido más o menos a ustedes. ¿Lo podemos ir diciendo? No, demos un momentico. Y por supuesto aquí estamos tratando de hacer lo que podamos con el conocimiento que ya tenemos. Algunos tienen más conocimiento, otros menos. Si en este momento usted está leyendo la introducción a Génesis, pues se va a demorar más, pero podemos ir practicando. Muy bien, ahora vamos a hacer el principio de Génesis capítulo 3, versículo 1. Escriban el principio y una aplicación. Si Julián está manejando, pues no lo intente, ¿no? Génesis 3:1, ¿dice, pastor? Sí, Génesis 3:1, ese es el segundo en el que vamos. Muy bien, vamos entonces a mirar. Aquí me acaban de mandar uno. No voy a decir el nombre para que simplemente pues se hace un ejemplo. Génesis 1:30. Aquí el hermano manda. Lo primero es, recuerden, la cita es GN. Entonces, hacerla abreviada, la cita del versículo bíblico 1:30. Y él pone lo siguiente. Génesis 1:30, él dice, Dios como creador y fuente de toda la existencia. Génesis 1:30. Muy bien. ¿Qué creen que le falta o que hay que corregir? Dios como creador y fuente de toda existencia. Ahí hay algo principal que dice y es que todo lo que él hizo es bueno.
Que todo lo que el Señor, que lo que Dios hizo es bueno. Y él lo hizo del 30, pero porque yo dije primero 30 y algunos lo hicieron del 31. Pero algo fundamental en aquí ¿qué dice? Aquí lo que dice es Dios como creador y fuente de toda existencia. Una mejor manera de corregir este principio sería escribir es Dios es. ¿Sí? Dios es. Porque Dios como creador, no, decirlo como una declaración, y esto se llama una declaración proposicional. O sea, esta es una verdad. ¿Sí? Dios es el creador y la fuente de toda la existencia. Bueno, alguien que es un ejemplo con el versículo 31. Ricardo. Pastor, que Dios se complace de su creación. Dios se complace de su creación. ¿Qué piensan? ¿Siempre? Pero es el principio. No, con referencia al texto, perdón, va diciendo que él se complació en todo lo que creó, no está diciendo que toda la creación le complace. Entonces, lo que dice el principio yo lo coloqué de esta manera: todo lo creado por Dios es bueno. Ese está bien. Sí, pero creo que es como principio debe ser es todo lo que hace Dios es bueno. O sea, lo que él hace es bueno, o sea, lo haga lo que hizo y lo que está haciendo ahora. Yo escribí la creación inicialmente fue buena, como en contraste a la maldición que ¿Cómo lo pusiste? cae sobre la creación inicialmente fue buena. Sí, su principio. Digamos que... O el ser humano, o la creación inicialmente fue bueno, pues antes de que cayeran, ¿no? Es una verdad no universal que está escribiendo antes de la caída. Muy bien. Dios todo bien. En ese versículo, en el versículo, lo que yo veo, pues, porque todavía el hombre hasta ahí no había sido creado, yo puse todo lo creado por Dios es bueno. O la creación, o sea, todo lo que Dios creó es bueno. Tal vez podríamos poner una palabra, varios llegaron a ese principio, pero por ejemplo podríamos poner una palabra que nos ayudaría a resolver dudas, a resolver, digamos, que no haya diferencias. Todo lo creado inicialmente por Dios es bueno, fue bueno en gran manera, ¿sí? Porque tenemos luego pasajes donde está desagradado con la creación, por el pecado. Pastor, muy bien, pero muy bien, Rosenberg, muy bien, Luis. Perdón, pastor, una pregunta. Cuando nosotros estamos estudiando un texto específicamente, ¿no nos basamos sobre el texto en el momento, lo que está diciendo allí como tal, digamos en este caso, no pensando en lo que ya conocemos de la palabra, sino lo que estamos viendo en ese momento para las personas que fueron escritas y aún para nosotros en ese momento? Uno lo puede mirar también viéndolo hacia en este caso, la caída del hombre. Correcto, pero todos los que recibieron ya estaban bajo la caída. Es decir, no fue que, o sea, nadie recibió este texto sin la depravación humana, ¿sí? Es decir, no fue que esto lo escribieron y se lo dieron a alguien ahí, no. Esto fue escrito por Moisés mucho tiempo después de que esto había sucedido. ¿Ok? Muy bien. Ahora alguien que me pueda decir una aplicación que dio del versículo 31. Si todo lo que Dios hizo es bueno, entonces yo puedo confiar que en las circunstancias que estoy viviendo, aunque yo no las vea como buenas, está el Señor obrando para mi bien por medio de esas circunstancias. O sea, puedo tener tranquilidad en que obrará para bien. Ok. ¿Otra? Alguien se está cepillando los dientes y pues está quedando bien cepillado.
Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto al principio, pues, universal, que acabas de decir de que, pues, claro, la audiencia que estaba recibiendo el libro de Génesis, pues, o sea, ya eran pecadores, o sea, ya no estaban en esa condición original. Entonces, el principio aplica. Bueno, mi duda, para que no se me vaya a olvidar, porque es que es del capítulo 3, pero pues no me quiero adelantar, se habla de la serpiente y entendemos perfectamente que la serpiente es Satanás, pero la audiencia, o sea, puedo por medio de un estudio llegar a saber si la audiencia original, que era el pueblo de Israel, entendía a la serpiente como Satanás, y el principio puede ser basado Si así. van a hacer un estudio y un día van a presentarlo y a exponer ese texto, tienen que demostrar y explicarle a las personas por qué creen que la serpiente es Satanás. ¿Sí? Ok. Para su estudio personal, para su estudio básico, ustedes ya saben que la serpiente es Satanás. ¿Por qué? Porque pertenecen a una iglesia donde han estudiado, donde conocen, han leído la Biblia y ya saben, ¿sí? Entonces, fácilmente podrían decir, Satanás tienta al ser humano. Okay. Porque ya sabemos eso. Pero en este caso es un caso muy explícito porque es una verdad que conocemos, porque en el Nuevo Testamento se habla así, la serpiente antigua, o sea, lo conocemos. Pero en otros casos no va a ser tan evidente y necesitamos hacer un poquito más de estudio para ver de quién está hablando. ¿Sí? Ok, pero entonces... Pero el principio en Génesis 3.1 estaría bien si directamente decimos Satanás tal cosa. Ya. Porque o sea, sí puedo. Entonces, o sea, la conclusión es, yo sí puedo, porque ahorita, qué pena que no me les el nombre, el hermano que preguntó ahorita del señor, que él dijo que pues si no nos basamos solamente en o sea, digamos el contexto orbitario, ¿sí? Y si mucho el libro, pero yo puedo tener, digamos, con base en algunos otros pasajes, complementar el principio de un versículo. No complementar, pero sí saber el significado. Y es necesario. O sea, una persona que no ha leído las escrituras, pues va a dar malos principios. Ok. ¿Sí? O sea, porque necesitamos, por eso necesitamos estar estudiando siempre toda la escritura, porque tiene que haber, hay algo que se llama la analogía de fe. Y es que todos los versículos encajan con los otros, no hay nada que se sale, ¿sí? Es análogo, las verdades unas con otras. Así que está bien, no piensen solamente, ay, no, pues esto, pues ustedes tienen que utilizar su conocimiento que ya tienen también aplicado acá. Pero también tienes que cuidar, porque yo recuerdo en el seminario una vez estaba haciendo una cosa en Hebreos y estaba argumentando que no sabemos que no podemos hacer esto o aquello, y el profe dijo, pues sí, eso es verdad cuando pensamos en toda la Biblia, pero ¿qué dice en el libro de Hebreos? Y yo como, porque fue difícil, ese texto fue difícil, yo abandoné Hebreos completamente y yo fui a muchos pasajes que no estaban escritos por la misma persona en el mismo libro, porque estaba siendo flojo. Y es que, porque a veces es como, sí, pero en Hebreos, en el contexto es que comenzamos en el contexto inmediato y si no encontramos nada es que expandemos un poco el texto o el contexto para entender mejor. Como dijo Santi, a veces es la frase, el párrafo, el capítulo, el libro, el Nuevo Testamento. Entonces es que podemos usar esas cosas, pero tenemos que cuidar, porque, por ejemplo, o una palabra, ese autor usa esa palabra de esa manera y otro autor usa en otra manera. Es que, entonces no queremos confundir autores, nada va a contradecir el punto, pero es que tenemos que tener cuidado en abandonar este texto para
los otros textos que son más fáciles, pues en el principio. No sé si eso es claro o no. Gracias. Muy bien, vamos a terminar con el último ejemplo. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Y ustedes recibieron un documento que tiene ejemplos suficientes para que miren el formato, para que revisen. Y la tarea es que la próxima vez, y Benjamín tal vez me puede decir ahorita cuándo va a ser la próxima reunión, pero más o menos va a ser en 15 días, o 14, como dice Michael. Pero bueno, saquen el principio fundamental de Mateo 18:20 y una aplicación. Algunos, uy, estaba mejor con Génesis 1:1. Como cuando el chavo le piden el ejemplo con manzanas y dice, no, yo me lo sabía con naranjas. Yo diría que un principio ahí es Siento que todavía, Dios habita. todavía están los hermanos haciendo. Todavía no. Listo. Principio bíblico y aplicaciones. Pastor, qué pena, ¿de cuál? Que es que me había quedado sin señal. Mateo 18:20. Pues me preocupé, yo creí que Juli iba a decir, es que me había quedado dormido. No, mi hermano, es que entre Uga y Cerrito nos quedamos sin señal. Los que ya terminaron y están como desocupados, Filipenses 4:13. Pueden ir sacando el principio de Filipenses 4:13. El pastor está atacando todos los versículos. ¿Listos? Entonces comencemos con Mateo 18:20. A ver, ¿qué significa, cuál es el principio universal? Bachir creo que tenía, Ricardo, a ver. Que Dios, el Señor Jesús, promete estar con aquellos que le invoquen. Sí. Pastor, yo escribí una pero Okay. un poquito larga. Ese es comúnmente el entendimiento que tenemos de ese versículo aislado de su contexto. Eso es lo que iba a decir, sí. Muy bien. Sí, sí, porque es que es muy difícil. ¿Cuál es el principio? Entonces ya estamos aprendiendo, pero para este pasaje, por ejemplo, y para todos, necesitamos ver dónde está. Y lo primero que podemos afirmar es que no está hablando para nada de la oración. No hay nada que nos indique ahí. Bueno, Pastor, entonces... con respecto a eso, qué pena, Sí. con respecto a eso, es que esa fue la dificultad que tuve porque entiendo que se está hablando de la reprensión, del reprender a otros, o el llevarlos al arrepentimiento, pero entonces como el tema es de sacar el principio de ese versículo, quedó Claro, como pero que... ese justamente es el punto. El versículo está ahí y no está solo. El versículo no fue lanzado
solo, sino que está en un contexto. Y solamente si lo entendemos en el contexto vamos a entender qué nos está enseñando. Pero bien, o sea, estamos con las rueditas, ¿no? Recuerden. Así que estamos esta era una cascarita nomás, hermano Ricardo. Bueno, a ver, ¿quién quiere participar y decir qué principio encontró? Hermano Santiago, pues yo escribía, cuando ejercemos la disciplina siguiendo la instrucción del Señor, Él promete su presencia en cada decisión. Ok, pero ahí te estás incluyendo. Trata de redactarlo de una manera que quede más general, en tercera persona. Bachir, ¿qué puso? Sí, creo que está teniendo la misma percepción que Ricardo. ¿De orar? No, pero más como que Dios habita en medio de sus hijos. Tenía más bien como en medio de la congregación. Si no, no había leído el contexto. Pastor, yo puse que Dios también conoce, o sea, que Dios está al tanto, o sea, o que Dios de alguna forma conoce nuestras acciones. Yo puse... Es verdad, pero no es lo que el versículo no está diciendo eso. Yo no sé si esto sea válido, pastor, pero yo puse, pues, dice, donde hay más de 2 cristianos reunidos, Jesucristo está en medio de ellos. 2 o más cristianos reunidos, Jesucristo está en medio de ellos. ¿Y si hay uno, Jesucristo no está en medio nuestro? Pues sí, pues Jesucristo, el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Es que vamos a ver qué significa el pasaje, pero es también hacernos preguntas, porque no sé si les ha pasado que a veces es como, no, pues oramos 2 o 3 y entonces Jesucristo está acá, y entonces cuando oramos solos, ¿qué pasa? Y nos damos cuenta que esa misma verdad que tenemos tan arraigada, pues ni siquiera la creemos. ¿Y por qué? Porque eso no significa el versículo. Muy bien. Yo lo ¿Quién puse más? en general. Yo lo puse en general. A ver. Yo puse, pues el principio fundamental, universal, es la importancia de estar congregados en su nombre, y Él estará en medio cuando se ejerce la disciplina bíblica. Ok, está bien, pero está muy largo. Hay que tratar de concretarlo en una declaración proposicional. Pastor. ¿Quién más? A ver, Germán Díaz. Dios le agrada que estemos en unidad y comunión. Dios le agrada que estemos en unidad. ¿Qué? En unidad y comunión. Bueno, ya lo escuchamos, vamos a ver. Pastor, yo lo puse así, ¿no? Dios respalda las decisiones, o sea, Dios respalda las disciplinas bíblicas al interior de la iglesia o al interior de los creyentes. Muy bien. Rosenberg tal vez es el que lo ha hecho más cercano a lo que es el principio bíblico que está ahí. Muy Pastor. bien, buen trabajo. ¿Quién más? Pastor, yo. Sí, Andrés. Pastor, pues yo puse que como tal la iglesia reunida en representación del mismo Dios. O sea, yo vi como ahí como que un principio como que hablando de como de la unidad de la iglesia misma. ¿Cómo lo escribiste? Léelo. Puse como la iglesia unida en representación de Dios. Entonces, pero puedes poner el verbo más explícito. La iglesia reunida es. No estoy diciendo que ese exactamente es el principio, pero tratando de refinarlo, de escribirlo puntualmente. Bueno, sí. Muy bien. Pues la clave para entender este versículo y todos es que por lo menos había que leer el párrafo, ¿sí? Y entender que el párrafo viene hablando desde el versículo 15, dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otro versículo ahí, ¿sí? Que está conectado con lo que significa el versículo 20.
Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan acá en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema general? La disciplina disciplina de la iglesia. La disciplina bíblica. Entonces, por ejemplo, un principio que yo escribí. La disciplina bíblica ejecutada por una iglesia local es respaldada por Dios. En Mateo 18:20. Tiene algunos elementos y quise tratar de reducirlo más, pero tiene algunos elementos. Primero, está hablando de la disciplina, pero puse la disciplina bíblica, por decir la disciplina correcta, porque Dios tampoco va a respaldar una disciplina que es incorrecta, ¿sí? Y que cualquier decisión que la iglesia tome, entonces el Señor va a decir, sí, lo que esa iglesia decida. No, tiene que ser bajo los parámetros que el Señor ha establecido. Pero si es una disciplina bíblica ejecutada por la iglesia local, es respaldada por Dios. ¿Y por qué nos está dando este versículo el Señor? ¿Saben por qué? Porque es difícil que pecadores como nosotros un día expulsemos a alguien de la iglesia. Porque ¿cuál es la tentación? Pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a este que está actuando mal? No, a veces no pensamos de esa manera, pero el Señor sabe que dice, miren, si ustedes hacen el proceso correcto, si lo hacen bien, con humildad, yendo paso por paso, yo estoy ahí en medio de ustedes para respaldar la decisión que están tomando. Y esto, miren cómo abre esto el entendimiento, que el día que se haga una disciplina bíblica, no solamente es que somos unos arrogantes altivos. El Señor dice, ¿saben qué? Si lo hicieron con la actitud correcta, si siguieron los pasos, yo estoy ahí con ustedes. 2 o más reunidos tomando esa decisión de lo que está hablando el contexto, allí estoy en medio de ustedes respaldando la decisión. Y miren qué lindo lo que significa ese pasaje, pero muchas veces no hemos leído y entonces no estamos entendiendo y nos estamos perdiendo de la riqueza que el Señor tiene en su palabra. El poder de la palabra está cuando se entiende correctamente, porque si no la entendemos correctamente, pues podemos sacar enseñanzas lindas, pero que miren que a veces, miren, esto a mí me confundía cuando niño. Yo decía, de niño, yo decía, pero esto no puede, pues yo no decía, no puede significar esto, pero yo decía, me parece tan raro. Entonces cuando yo estoy orando en mi casa, ¿qué? Solo. Entonces toca buscar a otro. No, porque no tenía nada que ver con eso, ¿sí? Pero miren lo importante, y obviamente les puse este ejemplo pues por eso, era intencional. Ahora la tarea, y con esto terminamos, 100 principios. Y ya vieron que no es algo que hoy me va a tomar 100 principios. No, les va a tomar que van a dejar de estar viendo televisión, Netflix, pero van a estar en la palabra, ¿sí? 100 principios, 50 del Antiguo Testamento y 50 del Nuevo Testamento. Ustedes escogen el libro, ustedes escogen los versículos. 100. ¿Listo? ¿La próxima clase cuándo es, Benji? 15 días. ¿Sí? En 15 días. O sea, más o menos como el 16, ¿cierto? El viernes 16. Sí. No se angustie, no se asuste, no piense que esto no es un examen. Haga lo mejor que pueda. Haga lo mejor que pueda. Bueno, con esto vamos a terminar y espero que estos principios iniciales pues abran todo un despertar y un hambre por la palabra como nunca antes y pues crezcamos. Estoy entusiasmado porque es como dar ese inicio y ver lo que el Señor puede hacer en su gracia con nosotros. Esta es una tarea del resto de nuestra vida, así que espero que ustedes también estén entusiasmados, porque yo estoy muy animado de verles pues comenzar y ir poniendo en práctica esto.